y que es exactamente lo que a mí me permite conectar desde mi interior aquí en tierra con el exterior interdimensional, ya no solamente extraterrestre o extramateria, sino interdimensional. Bueno, pues algunos de nosotros hemos decidido utilizar esa capacidad, que es el don del ser humano. No es que yo no soy ninguna privilegiada. Ese es el don por excelencia del ser humano. Y lo tienen todos los seres humanos, insisto, lo quieran o no. Y en un momento determinado habrá que hacerse cargo de él. Y ese momento es ya. Pues bueno, pues decidimos utilizar ese don precisamente para investigar. Investigar interdimensionalmente, investigar científicamente, conectarnos con aquellas otras entidades, ya sea fallecidas o no con respecto al planeta Tierra, ya sea interdimensionales, ya sean extraterrestres, para empezar a recibir información relacionada con cómo debe el ser humano prepararse y preparar sus vehículos energéticos para empezar a hacer la conexión, el diálogo interdimensional entre él y todo aquello que va a empezar a ver, insisto, lo quiera o no. Bueno, yo he traído unas carpetitas. En vez de traer tarjetas, que me aburren mucho, y la verdad que además se me han acabado, pues siempre pienso que tenemos que ser útiles. Y la visión, igual que la evidencia, tiene que ser útil. Si no es útil, si no sirve para algo, realmente no sirve, no computa. El universo no lo contempla. Tiene que haber una utilidad detrás de cada don, de cada talento. No se puede utilizar, bueno, cada uno puede utilizar lo que quiera, porque la libertad es absoluta, desde luego. Pero si ya que tienes un talento, utilízalo para el beneficio de la humanidad, o para descubrir cosas, para investigar, para inventar, para conversar con otras entidades y de paso y a traerlo a la Tierra, pero que esa conversación, si puede ser útil para nuestra vida, mejor. Es más, que sea útil para el planeta Tierra, si no, ¿para qué contactar? Y a mí lo primero que me gusta es contactar con la gente, porque ¿de qué sirve aquí hablar? Tampoco sirve ya para nada dar una conferencia por darla. Ya tiene que haber un diálogo entre el emisor y el receptor. Tiene que haber un dar y un recibir. Tiene que haber una inquietud y una actitud y una aptitud por parte de los que están escuchando. Ya no es el tiempo de vegetar. Ya no es el tiempo de que alguien venga, una señora, a contar una historia y los demás estemos sentados cómodamente en nuestro sitio. Ya tenemos que interactuar y demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de dar a cambio de lo que recibimos. Para que realmente exista un diálogo interdimensional o un diálogo en cualquier contexto, tiene que haber un emisor y un receptor consciente. Porque si yo le hablo a esta señora, pero esta señora no sabe que yo le estoy hablando, no hay diálogo. Si está sorda, por ejemplo, tampoco va a haber diálogo. O sea, tiene que haber una buena calidad emisor-receptor. Y tiene que haber un feedback. Y tiene que haber una respuesta para que se cree un holograma, exactamente igual que la energía eléctrica. El macho y la hembra crean un holograma. La conexión mundial, el positivo y el negativo, el emisor y el receptor, crea un holograma, crea algo. Y en ese algo, los participantes conscientes pueden ser capaces de crear otro algo dentro de ese holograma que sea útil y que definitivamente sirva para algo esa conversación que hemos tenido. Como no puedo empezar a hablar con cada uno de vosotros, porque nos llevaría mucho tiempo, puedo hacerlo, no me retéis. Puedo hacerlo, lo hemos hecho. Pues siempre empiezo mis conferencias, pues entregando carpetas. Buenas tardes. Porque digo yo, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, hasta donde llegue, Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Es como, así hace la gente por lo menos el esfuerzo de coger la carpeta. Buenas tardes, ponte en condiciones. A ver, ahora sí, buenas tardes. Estaba tumbado, estaba tumbado, pero un alma consciente tiene que tener el cuerpo consciente. Buenas tardes, buenas noches. Ya hemos pasado de las tardes a las noches. Buenas noches, buenas madrugadas. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. Porque tiene que haber un algo, tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un movimiento. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Una actitud, ¿no?, de recibir, porque si no, no sirve para nada. Nosotros los canalizadores lo que hacemos es conectar. Establecemos la conexión con nuestro interlocutor, pero no exclusivamente para que reciba una información oral. Sabemos que solamente un 10% de la información oral es la que se registra, sino que casi el 90% de la información
información que recibe nuestro interlocutor es a modo de paquetes de información, códigos de información, bits y chips de información que no son orales y que efectivamente la otra persona va a poder identificar en su momento con un acto volitivo, es decir, desde su poder, para poder descifrar o decodificar esa información. Así que por lo menos tendré que hacer el esfuerzo de que te conectes conmigo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Vais a tener suerte, ¿eh? Porque en el congreso la semana pasada les hice a todos levantarse. Buenas noches, buenas noches. Incluso les puse música. Se me ha quemado el ordenador, lo siento. Antes de venir se me ha quemado el ordenador, se ha quedado toda la información, la música que pretendía poner, porque yo ya no hago una conferencia sin música, sin que la gente baile. Porque además la música automáticamente permite ampliar la capacidad de recepción del cuerpo físico, que es en última instancia, en primera instancia, el que tiene que grabar la información. El pobre cuerpo físico, tan denostado, el pobre, buenas noches, cuando es el más importante de los cuerpos en la Tierra. Buenas noches, que si hay que trascenderlo, va a tener que levantarse, y si es que al final le tocó a alguien levantarse. Buenas noches. Oye, podéis reíros, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Podéis sonreír. Buenas noches. Es importante sonreír porque al menos hacemos el esfuerzo de al menos, una actitud de no me caes nada bien, pero buenas noches, buenas noches, buenas noches. Te va a tocar levantarte. Si es que buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, perdón. Eso sí que ha sido la interacción fuerte, como diría Rafa Guerrero. Una interacción fuerte es la energía fuerte, golpe. La interacción débil es el amor, sutil, suave. Pero es que yo tengo los dos puntos, la energía nuclear y la otra. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Muy bien, ahí. Ese sí que es un hombre valiente. Buenas noches. Joan, buenas noches. Este para ti. Buenas noches, buenas noches. Hola, ¿alguien le falta por aquí carpeta? Veo que hay gente que se resiste a darse la vuelta. Buenas noches. Vamos a empezar el diálogo. Buenas noches. Buenas noches. Yo insisto, buenas noches. Como ya había recibido su paquete de información, no se movía. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Bien? Gracias. ¡Hombre! ¿Alguien que ha dicho gracias? ¿Alguien ha dicho gracias? Levántate, por favor. Ha dicho gracias. ¿Qué colegio estudiaste? ¿En qué colegio estudiaste? ¿En colegio? Me acaba de dar una carpeta. Ha dicho gracias. Gracias. Dios te bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿estáis cómodas por aquí detrás? Bueno, aquí tenéis una visión, una perspectiva alucinante, extraordinaria. Buenas noches. Esto lleva un tiempo, pero tenéis que tener paciencia, porque así es la vida, ¿eh? Parece que nunca va a llegar nada, hay que aguantar, pues ahora tenéis estos minutos.